Primero, antes de cualquier comentario, es importante delimitar qué es el juego o desde dónde vamos a estar abordándolo. Eso se vuelve fundamental para realmente saber de qué estamos hablando. Entonces, en principio voy a retomar a Johan Huizinga con su libro Homo Ludens. Y bueno, ahí tenemos algunas características que nos ayudan a delimitarlo. En principio, el juego es una acción libre que se ejecuta como si y es sentida como situada fuera de la vida corriente. Es decir, en esta acción libre nosotros vamos a decidir, ¿ok? ¿Qué, qué vamos a realizar por el placer que nos genera? Además de que se va construyendo en ella una ficción. Después de ahí, podemos ver que el juego puede absorber por completo al jugador. Es decir, el participante se inmiscuye tanto en el juego que puede olvidarse de todo lo demás. Es muy importante también resaltar que se realiza sin ningún interés material ni provecho alguno. Entonces, la satisfacción radica en el placer que se genera a través de la realización de esa actividad lúdica. Se genera en un tiempo determinado, en un espacio determinado, y esto nos ayuda también a que sea un hecho fenomenológico, es decir, en ese instante sucede, tienes que estar presente, no puede ser que estés pensando en otras cosas, no puede ser que estés distraído o que quieras jugar en otro momento con unas personas que están haciéndolo en ese instante. Tiene todo que ver con lo que estamos haciendo en este momento con esta videollamada. Estamos jugando aquí y ahora, estamos comunicándonos aquí y ahora. Bueno, todo juego se desarrolla en un orden sometido a reglas y esto permite que se dé origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Es decir, y esto es la parte culminante en la que quiero que ahondemos, es la cultura se funde en el juego noble, no puede perder este contenido lúdico. Esto se vuelve muy importante porque a partir de eso es que podemos tener una vinculación y una proyección del juego muy, muy interesante. Al tener esta conjunción podemos ver el juego presente en múltiples esferas de la vida cotidiana. Tenemos arte, tenemos tradición, lenguaje, educación, deporte, gastronomía. Realmente en cada uno de estos aspectos y en todos los posibles a través de la cultura, a través de la creación humana, es que vamos a tener inmerso el juego. Esto es fundamental porque abre las posibilidades y eso nos ayuda en principio a poder encontrarlo más allá de juegos concretos como los juegos de mesa, sino ir mucho más allá y encontrarlo en el arte, encontrarlo en el deporte, encontrarlo en todas las esferas de la vida humana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Una vez aclarada esta situación, es que nos podemos aproximar a lo que estamos viviendo en la contingencia actual. Esto se vuelve muy interesante porque a partir de esta pandemia y la cuarentena que se va generando, vamos encontrando múltiples limitaciones y también posibilidades, pero que son diferentes en cada contexto. Esto se vuelve tremendo porque realmente no es lo mismo lo que estamos viviendo en México a lo que viven en Perú, a lo que viven en España, y eso genera múltiples situaciones. Por ejemplo, las restricciones que se generan en España son más limitativas e incluso se está utilizando la seguridad pública para restringir las salidas. Pero en México eso es diferente. Más bien gubernalmente se están tomando decisiones donde solo son propuestas. Es decir, las personas se quedan con la decisión al final de si salen o no salen, si usan las medidas de prevención o no las usan. Entonces, eso da una polaridad muy interesante y unos contextos diferentes en cada uno de los espacios donde se está generando esta contingencia. Y bueno, estas limitaciones y posibilidades las vemos presentes tanto en movilidad y transporte, en los grupos sociales, en la adquisición de recursos y en las actividades. Y es donde nos lleva a generar un análisis sobre la industria del esparcimiento, que queda reducida.
porque al estar limitados en múltiples aspectos y solo quedar activas esas funciones esenciales, pues la industria del esparcimiento realmente queda reducida. Sin embargo, y esto es donde quiero hacer énfasis, realmente el juego es intrínseco al ser humano, es un derecho humano. Y entonces, a pesar de que esas industrias del esparcimiento estén siendo reducidas, realmente el juego continúa, el juego se mantiene y se mantiene presente, como bien lo decíamos, a través de la gastronomía, del arte, de la tradición, del lenguaje, del deporte, la educación y todas esas posibilidades. Eso es fundamental, porque a pesar de estar inmersos en estas limitantes, realmente podemos seguir involucrándonos en estas experiencias lúdicas que nos den sentido y significado dentro de nuestra vida cotidiana, asumiendo cada una de esas limitaciones y cada una de esas posibilidades. Para ahondar al respecto, esta industria del esparcimiento, me parece fundamental recalcar la situación como una posibilidad de encontrar otras experiencias lúdicas que nos den sentido y no estar supeditadas esas experiencias a la industria, donde tengamos que salir al cine, donde tengamos que ir a algún centro deportivo, a algún centro cultural, que son fundamentales, pero que si en estos momentos no se hacen tangibles y presentes, no caigamos en la desesperación o en la espera de que se regrese a la normalidad previa a la cuarentena. Más bien asumir la situación y entonces encontrar otras posibilidades. Por lo tanto, voy a leer una cita textual sobre justo eso, sobre la industria del esparcimiento, y dice: el anonimato del individuo se pierde en el intrincado laberinto urbano y solo la persona emerge en los actos de consumo que se proporcionan, que le proporcionan la posibilidad de tener ciertos objetos que le proveen algún estatus que lo hace destacar, pero nunca ser diferente. El ser se transmutó primero en hacer para darle paso finalmente al mero tener. Esta es una cita textual de Aprender Jugando 4, Alejandro Acevedo. Y bueno, esto nos ayuda a vislumbrar cómo si previamente teníamos todas las posibilidades en esa industria del esparcimiento, actualmente con la reducción de ellas, pues puede ser más bien la alternativa encontrar otras actividades que nos llenen de sentido, que nos llenen de significado y poder continuar con ellas a través de la vida cotidiana sin estar dependiendo de esa industria. A eso voy. Muy bien. Y ahora sí, llegamos entonces a las posibilidades, porque si bien es cierto que esas industrias se han reducido, entonces si estoy dando la idea de que nosotros desde casa y desde el lugar donde estemos podemos asumir esa situación y llenar nuestras experiencias lúdicas de sentido, de constancia, de significado, ¿cómo? ¿A través de qué? Creo que lo importante aquí también es resaltar las posibilidades. ¿Dónde está inmiscuido el juego? ¿Dónde lo puedo encontrar para poder llenar mi espacio, mi tiempo de sentido y significado? Y esta es una imagen donde muestra las áreas de la recreación y entonces esto nos da pauta. Voy a mencionar solo algunas para tener un poco de panorama de cómo irnos inmiscuyendo el juego. Primero tenemos la físico-deportiva, que si bien están centros deportivos cerrados, realmente no queda limitado el juego a salir y a realizar un deporte externo, sino más bien encontrar aquellas posibilidades donde sí puedo jugar en casa a través de actividad física, a través de juegos de pelotas, realmente incluso el yoga entra dentro de esta posibilidad. Encontrar las esferas donde sí puedo desarrollar esta actividad lúdica. Luego podemos ver la actividad al aire libre, que si bien en principio queda muy limitada por el contexto de quédate en casa, sí que hay algunas posibilidades, dependiendo de los contextos, donde sí que se puede disfrutar de actividades al aire libre, como son ciclismo, como son montañismo, y sobre todo en aquellas personas que están
viviendo en comunidades cercanas a la naturaleza, donde no requieren de estar en grupos para poder realizar este tipo de actividades. Lamentablemente en las ciudades eso queda casi imposible. Pero bueno, las posibilidades están. La área acuática, que si bien no requerimos de tener una alberca como tal, el jugar con el agua, el encontrar el significado a través de esas experiencias y sensaciones que se pueden generar con ella y promover también su cuidado, tiene mucho que ver con esta área acuática de la recreación. Y entonces tenemos también el área lúdica y el área manual. En el área lúdica es donde fácilmente se pueden encontrar todos estos juegos de mesa, juegos de manos, juegos de pensamiento. Es el área más conectada con lo que cotidianamente consideramos como juego. Y entonces estas posibilidades es para abrir el panorama y encontrar más allá. El área manual, todo que ver con las creaciones artesanales, creaciones de cabullería, creaciones de macramé, encuadernación y otro tipo de posibilidades. Muy bien. Entonces, bueno, ese es un ligero panorama. Ahí tenemos el área técnica, el área de entretenimientos y aficiones, literaria, conmemorativa, social. Realmente son múltiples posibilidades que nos van a permitir encontrar ese juego a lo largo de todo el contexto de la vida cotidiana. Por ejemplo, el área artística nos va a vincular con las posibilidades de creación artística de todo tipo, desde el teatro, la danza, la música, y sí, en cuanto a la experiencia de vivirlas, pero también de crearlas, de construirlas. Entonces, eso nos abre el panorama. Y un punto importante que quiero tomar aquí es el área tecnológica, que tiene todo que ver con lo que nos mencionaba Pedro, ya que, en efecto, el área tecnológica está siendo muy utilizada en estos momentos porque nos permite generar múltiples conexiones con los otros, seguir en esta vida social que nos mantiene juntos en la distancia. Esto es muy bueno. La cuestión aquí, y es fundamental ya para cerrar, es el jugar con sentido, porque esto nos puede ayudar realmente a que no solo se convierta en un encontrar otras experiencias y que sean de forma casual, experiencias que sean muy simples, muy básicas, y en lo que se acaba esta contingencia, en lo que superamos esta situación, realmente no va por ahí, sino encontrar sentido aún con la situación que estamos viviendo, porque en cada contexto va a ser diferente y tenemos que poder ver más allá, encontrar esas posibilidades y darles mayor sentido. Un ejemplo que quiero poner muy concreto es sobre una persona que está en prisión. Esta persona en prisión realmente, a pesar de que está limitada su posibilidad de salir o está limitado el contacto que puede tener con otros, realmente esta persona también puede disfrutar del juego en ese contexto. ¿Cuántas novelas se han creado dentro de prisiones? ¿Cuántos juegos se han creado dentro de prisiones? Realmente este contenido y capacidad lúdica está en cualquier contexto inmerso de la vida de cualquier ser humano, porque es intrínseco a nosotros y además es un derecho humano. Y para que esto funcione y realmente se expanda, es importante jugar con sentido. Y aquí vienen algunas características que retomo de Robert Stevens, Educación para el Ocio Serio, y habla de la satisfacción más profunda y duradera. Es decir, en contraste con actividades que nos pueden dar un placer efímero, rápido, esto es más bien llegar más allá, romper con la idea de que lo rápido y lo fácil nos va a aproximar a esa satisfacción, porque realmente la perseverancia, el esfuerzo personal sustancial, es decir, la determinación para realizar la actividad, van a hacer que esa actividad se vaya llenando de mayor significado, porque plantémoslo así, si una persona encuentra una actividad que le da satisfacción en su vida, pero decide vivirla una vez y nunca lo repite, esa satisfacción que sintió se convierte en algo efímero que no va a estar presente en su vida cotidiana y por tanto no está traspasando y no está haciendo un jugar con sentido. Entonces, para ello es imperativo que la persona
se esfuerce en vivir la actividad, que rompa la resistencia y diga, sí, voy a vivir esta actividad, quiero hacerla, incluso puedo poner un horario, lo voy a hacer cada 3 veces a la semana, 2 veces, darle esta rutina, esta constancia para que pueda llenar ese tiempo de sentido y significado a través de esa experiencia placentera. Es muy importante también que esté presente la ética y la visión social, es decir, no es una construcción únicamente individual, también se tiene que tomar en cuenta el contexto social y los grupos sociales a los que pertenecemos. Entonces, esto ayuda a que toda actividad que realicemos, todo juego donde está implicado el ser humano a través de las actividades que realiza, tenga un contenido de desarrollo humano y que sea congruente con el contexto social, para que actividades que pueden ser negativas se pierdan de vista, se vayan difuminando y más bien sí se realicen esas actividades que ayudan al desarrollo y construcción del ser humano. Esto genera a su vez que los beneficios sean durables, porque así, al tener esa constancia en la satisfacción generada a través de la actividad, la satisfacción será más bien dentro de múltiples ocasiones y eso permitirá que la persona se desarrolle más y disfrute mucho más. Además de que esto promueve una identidad personal y una identidad social, porque todo tiene sentido tanto para el individuo como para la sociedad, porque se genera esta conjunción.